Sean bienvenidos a Zona de Leyendas. La historia que les voy a platicar me la encontré por internet y se titula La Abuela. Créditos a quien corresponda. Soy de la Ciudad de México. Vivo con mi papá. Desde hace 5 años a mi mamá la perdimos por problemas de salud. Fue un golpe muy duro para nosotros, como familia. Fue algo de lo que hasta la fecha no hemos podido recuperar por completo. En la casa ya nada fue igual. Se siente fría, como que falta el calor de mamá. Ella era quien nos daba lo que nos hacía falta y quien nos brindaba las palabras correctas para sentirnos mejor cuando la necesitábamos. Siempre fue muy alegre, nos contagió con su optimismo. Ahora, el panorama tanto en la casa como en nuestras vidas lucía gris. La familia de parte de mi mamá vivía en el extranjero, para ser precisos, en Estados Unidos, y la familia de mi papá muy al norte, por lo que estábamos prácticamente solos en la ciudad. Mi papá se esforzaba mucho por buscar hacer actividades conmigo, y confieso que tiempo atrás, quizás por inmadurez, quizás porque estaba muy dolida por la partida de mamá, pero me encerré en mí y fui muy grosera con él. No tenía ganas de hacer nada, solo de quedarme en mi cama y esperar el despertar de la pesadilla. Pero no era un mal sueño, era la cruda realidad, la cual me estaba golpeando día con día. Pasaron los años así, hasta que pasé a la universidad. Allí logré entender un poco más a mi papá y traté de abrirme más con él. Justo por esos tiempos, a mi papá en la empresa donde trabajaba le estaban solicitando viajar más de lo normal. Tenía que hacer análisis y revisar datos de sucursales de una famosa marca de ropa deportiva. Esto lo llevaba a trabajar desde nuestra ciudad hasta checar a cualquier estado del país. Yo estaba en la universidad y había ocasiones que durante 2 o 3 días estaba sola en casa. Nuestra vida había empezado a tomar cierto ritmo, en donde empezamos a funcionar cada vez mejor, ya que los espacios que él tenía para estar en la casa, empezamos a realizar actividades como padre e hija, y eso nos gustaba. Un par de semanas después, mi papá se enteró que mi abuela, quien estaba en el asilo, había generado un conflicto con varios residentes del mismo asilo. Se había peleado fruto de una crisis que había tenido. Mis tíos se habían comportado de manera muy mala, no querían cuidar a mi abuela, a lo que provocó que mi papá, con enorme molestia, fuera por ella y la trajo a la casa. Nos encargamos nosotros ahora. Gracias a Dios, mi papá le estaba yendo muy bien y pudo pagar los servicios de una enfermera para que la cuidara durante el día, y en las noches y en los fines de semana nos encargábamos nosotros. Estuvimos así durante casi 4 meses. Todo marchaba normal. Mi abuela hablaba poco conmigo, pero con mi papá se soltaba mucho, lo cual a mí se me hacía muy raro. Pero pensaba que quizás era porque no había tanta confianza de ella hacia mí. Los fines de semana, cuando mi papá estaba en la ciudad, salíamos a comer los 3 juntos. Mi abuela era fuerte para la edad que tenía, pero no le agradaba mucho el caminar, así que eran salidas cortas. Pasó el tiempo y la experiencia tuvo lugar días antes de Navidad. El mes era diciembre, lo recuerdo muy bien, porque tanto la casa como las calles lucían adornadas muy bonito. A mi papá se le había intensificado el trabajo. El cierre de año estaba siendo muy intenso para mi papá. Para mí en la escuela, con la entrega de trabajos, y en la casa últimamente, se había generado un ambiente extraño. Fue raro porque mi abuela pocas veces me hablaba, pero cuando me dirigía la palabra, lo hacía con un tono distinto al de mi papá, ya que con él solía ser hasta dulce, pero conmigo usaba una voz entre molesta y con voz grave. Empecé a sentir que mi abuela me tenía en un concepto de mala. Llegaría un día al que yo estaba en la escuela. Tenía una mañana complicada, ya que había tenido un par de exámenes, y sentía que no había estudiado lo suficiente.
Estaba en la cafetería, porque era hora del receso. Mientras tomaba un café, escuché que mi teléfono sonaba. Lo tomé y vi que era mi papá. Bueno, ¿apá? Hija, ¿cómo estás? Bien, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Hija, no, tu abuelita Rosa parece que se está comportando mal con la enfermera. Ay, papá, qué mal. Lo que pasa es que le di una bofetada y ya me llamó, que no puede seguir cuidándola. ¿Crees que podrías ir a la casa a ver a tu abuela? Sí, claro, papá. Los exámenes ya los tuve hace rato. Ok, mira, yo en un rato más tomaré un avión para salir allá y llegar por la noche. Sí, pa, está bien. Cualquier cosa, me llamas, hija. Te quiero mucho. Colgué y me quedé sacada de onda. ¿Cómo encontraría a la abuela al llegar a casa? Salí de la escuela y me dirigí a mi casa. Apenas llegué y abrí la puerta, la enfermera se acercó a mí y me dijo que lo que sentía, que mi abuela se había empezado a poner muy violenta, que no quería comer, le había escupido la comida en la cara y le había dado un par de golpes. Me disculpé con ella, le dije que lamentaba lo ocurrido, que mi papá vería apenas llegara a la ciudad. Al fondo de la sala pude ver a mi abuela, sentada en un sillón, no apartaba su mirada de mí. La enfermera se fue. Apenas cerró por completo la puerta, escuché unas risas detrás de mí. Me giré y vi a mi abuela todavía en la sala, pero ahora de pie. Me dijo, eres un idiota, a mí nadie me va a obligar a hacer nada, solo él. Yo pregunté, ¿él? ¿Quién, abuela? Mi señor, ¿quién más? Yo no entendí nada, pero pensé que se refería a Dios, ya que pensaba que era muy religiosa, y de ahí el motivo de lo que ella decía. Le dije que si quería acostarse, y dijo que sí, así que la acompañé a su habitación. Le cerré las cortinas, ya que la casa estaba algo fría. Le acerqué un vaso con agua y le dije que cualquier cosa que necesitaría iba a estar al pendiente de ella. Mi papá me preguntó por medio de un mensaje si todo estaba bien. Ahí le expliqué con más detalle lo que había pasado con la enfermera y él se sacó mucho de onda. La situación era difícil para mi papá. Yo preparé algo de comer y me senté en la sala. Apenas estaba comiendo, escuché otra vez la risa. Me pareció raro, ya que mi abuela me había dicho que tenía sueño. Dejé mi plato sobre el sofá y me acerqué a la puerta entreabierta. Pude ver a mi abuela, y al darme cuenta que hablaba con voz muy baja, mi señor, llévame, quiero verte ya he hecho lo que me has pedido. Me di la vuelta, pensando que estaba realizando alguna clase de oración, pero hubo algo que hizo que me detuviera. Anhelo tu oscuridad, ya no quiero más estar con estas personas idiotas. Yo me quedé muy impactada, eso no sonaba como algo positivo o religioso para bien. Me asomé y vi que tenía entre sus manos su Biblia. Necesitaba verla, por lo que hallaba a mi entender no tenía nada que ver con la Biblia. Toqué la puerta y fingí de manera ruidosa que apenas había llegado. Me asomé de manera obvia para que me viera, y ella cerró su Biblia. La puso a un lado, así como si lo hubiera descubierto en algo malo. Le pregunté que si tenía hambre, para mis adentros, mientras me respondía que no. Pensaba que no había resultado. Me despedí de ella y lo único que quedaba era esperar a que durmiera para revisar su Biblia. Me regresé a mi sofá y seguí viendo la televisión sin poder concentrarme mucho. Una hora después, mi papá me llamó. Hija, no alcancé vuelo. No me queda más opción que mañana a primera hora salir para allá. Ok, papá, no te preocupes. Nos despedimos y miré hacia la puerta entreabierta de mi abuela. Me volví a concentrar en la tele y así pasaron como 2 horas. Apagué el televisor y lavé la loza. Antes de subir a mi habitación, pasé por el cuarto de mi abuela. La luz aún estaba encendida, pero ella ya estaba dormida. Entré para apagar la luz y vi que su Biblia estaba caída en el piso. La junté, tratando de ser lo más silenciosa posible. La tomé y la abrí. Luego de hojearla, pude encontrar una estampita que estaba de cabeza, volteada. Me hizo tomarla y voltearla para ponerla de manera correcta, pero al girarla vi que tenía impresa
la imagen de un demonio horrible. Era realista y era algo difícil de ver. No lo estaba soportando. Antes de dejar la Biblia, otra vez pude ver que en la parte baja de la estampa estaban escritas unas palabras: mi amor, mi oscuridad. Solté la Biblia en el velador y salí de ahí. Cerré la puerta y me subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro y me acosté. Tenía mucho miedo. Esa noche me costó demasiado por conciliar el sueño. No me di cuenta cuando me dormí. Al día siguiente desperté con varias llamadas de mi papá. Él ya había tomado el vuelo y llegaría en un par de horas a la ciudad. Le respondí con mensajes, pero no le llegaban. De seguro ya había abordado. Bajé y en la cocina vi a mi abuela. Estaba sentada. Tenía una taza de café en la mano y en su Biblia la otra. La saludé. Ella cerró la Biblia y me saludó, pero de mala gana. Le ofrecí hacerle un desayuno. Me dijo que no tenía hambre. Yo me hice un par de huevos y ella, noté que no me dejaba de ver. ¿Eres católica, niña? No sabía qué responderle. La verdad que lo era, pero tenía mucho sin ir a misas. Pero como sentía que lo católico me daba una clase de protección, le dije que sí. No mientas, no lo eres. Ella tomó su Biblia y realizó un ademán como abrirla, pero se contuvo y la dejó en la mesa. Seguí haciendo mi desayuno. Traté de actuar de lo más normal posible. Desayuné y me puse a hacer una tarea en la isla de la cocina. Mi abuela al poco rato se metió a su cuarto y en ocasiones escuchaba cómo se reía y eso me daba cosa. Después de casi 3 horas, mi papá llegó y yo casi llorando lo abracé. Estaba realmente muy nerviosa. No pude contarle nada, solamente me ayudó y fue a ver a la abuela. Abrió la puerta y se veía ahí con la Biblia en sus manos, sentada sobre su cama. Después de un rato, mi papá salió y le vi los ojos llorosos. Había tomado la decisión de mandarla al asilo donde tuvieron atención especializada para viejitos, a los cuales buscaba no solo recibirlos, sino realizarles diagnósticos y buscar la mejor manera para ayudarlos. 3 días después, llevamos a mi abuela a su nuevo hogar. Estos 3 días, mi papá estuvo en casa, ya que pidió días en su trabajo y pudo hacerse cargo de su mamá. Cuando llevamos al asilo a mi abuela, yo sentí una clase de alivio, porque todo el tiempo que estuvo en casa, yo vi su estampita. Estuve muy incómoda y preocupada. Mi papá entró con ella hasta el fondo. Yo solo me quedé en la zona en que las visitas tienen permitido entrar. La vi alejarse mientras llevaba su Biblia abrazada entre sus manos. Desde entonces, la visitamos mi papá y yo todos los domingos, pero mi papá entre las semanas las ve. Yo prefiero no contarle nada a mi papá de lo que me di cuenta. No lo hago por mi abuela, sino por mi papá, porque él mucho ya tiene con lo que sufre por ella. Este secreto me carcome por dentro, pero lo seguiré guardando porque lo creo necesario. Como vemos, esta es una leyenda algo interesante. Si bien no pasan sucesos paranormales o algo fuera de la realidad, nos ponemos a pensar mucho en las personas con las que convivimos a diario. ¿Qué tipo de personas son las que nos rodean? ¿Qué creencias tienen? ¿Qué ritos hacen? ¿Qué tipo de maldades tienen guardadas? Ya lo saben, esto es Zona de Leyendas. Si gustas suscribirte, me harías un gran favor. Te invito a suscribirte, me ayudarías mucho para traerte más contenido como este. También te invito a que me envíes tu historia. En los próximos días estaré subiendo nuevo contenido para el canal. Pienso hacer algunos en vivos en los cuales invite a personas a que me llamen y que me cuenten historias o leyendas que han pasado. Ya lo saben, mi nombre es Jonas Zambrano y te invito a ser parte de Zona de Leyendas. Nos vemos a la próxima.